Buenas tardes con todos, mi nombre es Lucía Guisado Paulino, soy médico residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Bartolomé y a continuación voy a presentar el tema de atonía uterina. Bueno, como sabemos, la mortalidad materna es una de las principales preocupaciones de salud pública, ¿no? Dentro de ellas, la hemorragia postparto es una de las patologías que tiene mayor trascendencia a nivel mundial, sobre todo con alta incidencia en los países en desarrollo como el nuestro. Dentro de esta hemorragia postparto, que es una de las complicaciones obstétricas más temidas, debido a que es una de las 3 primeras causas de mortalidad materna en el mundo, la atonía uterina es la causa más frecuente, responsable del 80 al 90%. Entonces, ¿cómo definimos atonía uterina? La atonía uterina se va a definir como la falta de capacidad del útero para poder contraerse y mantenerse de esta forma durante el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, generando una falta de cierre de las arterias que se encuentran a nivel uterino, ¿no? Esta atonía puede presentarse en uno de cada 20 partos, produciendo, como ya había mencionado, aproximadamente el 80% de los casos de hemorragia postparto y llegando a causar más o menos el 50% de las muertes maternas en países con bajos recursos. Tanto así que en el año 2018 el Centro Nacional de Epidemiología aquí en el Perú reportó que la atonía uterina era la segunda causa de muerte materna directa con aproximadamente un 19.6%. Por ello es que lo hace una de las principales preocupaciones de salud pública. En este cuadro de acá podemos ver algunos factores que van a predisponer a una atonía uterina. Sobre todo se clasifican en causas de sobredistensión uterina, como pueden estar el embarazo gemelar, el polidramnios, la macrosomía, un trabajo de parto disfuncional, como por ejemplo una fase activa prolongada, una detención secundaria de la dilatación, un expulsivo prolongado, y la administración de fármacos como por ejemplo la oxitocina cuando se ha utilizado por mucho tiempo o el sulfato de magnesio, ¿no? Hay otras causas también, como por ejemplo el agotamiento de las fibras musculares en una mujer multípara e incluso en mujeres de edad avanzada, que son aquellas mayores de 35 años. Los vasos sanguíneos tienen algunos cambios escleróticos que ya generan una dificultad para su cierre y por ello es que no logran colapsar o contraerse bien luego del alumbramiento. Como sabemos, en un parto normal, los vasos que se encuentran a nivel del miometrio tienen un mecanismo de adaptación inmediata para generar una hemostasia fisiológica. Esto lo logran contrayéndose a sí mismos, dando como resultado la oclusión de las arterias del lecho placentario. Sin embargo, en el caso de una atonía uterina, al no realizarse un adecuado cierre arterial, vamos a encontrar en una evaluación física que el útero se encuentra flácido. Es por ello que se puede evidenciar un sangrado de más de 500 mililitros después de un parto vaginal o de más de 1000 mililitros después de una cesárea en las primeras 24 horas. Entonces, cuando hagamos el examen físico, probablemente lo que encontremos será una poca o nula respuesta a la contracción a través de la estimulación manual. En una hemorragia por atonía uterina se ha calculado que se puede perder más o menos de 500 a 600 mililitros de sangre por minuto. Por ello es que el tratamiento tiene que ir dependiendo de qué tan comprometido se encuentre el estado hemodinámico de la paciente, ya que este tratamiento puede ser médico o quirúrgico, ¿no? Que puede llevar hasta incluso una histerectomía. Debido a la gravedad de este cuadro, en el 2012 la OMS realizó recomendaciones para prevenir la atonía uterina y realizó diversas guías clínicas. Dentro de las recomendaciones que propone la OMS se encuentran sobre todo el uso de un útero tónico, preferentemente la oxitocina, con 10 unidades internacionales intramuscular aplicadas inmediatamente después del nacimiento, incluyendo el parto por cesárea.
Según la COG, esta oxitocina es el uterotónico más efectivo y con menores efectos adversos. Por ello es que debe administrarse posterior a la salida del hombro anterior. Dentro de otras medidas se encuentran también el pinzamiento tardío del cordón umbilical, que se realiza aproximadamente de 1 a 3 minutos posterior al nacimiento, la tracción controlada del cordón umbilical, el masaje en el fondo uterino, y también es importante valorar el riesgo materno antes del parto y en el momento de la admisión del parto, ¿no? De esta manera podemos ver qué nivel de riesgo tiene la paciente para poder desarrollar durante el parto o en el posparto una atonía uterina. Ahora, debido a que la hemorragia obstétrica es impredecible, pero al momento de que ocurre se puede generar altos grados de morbilidad y mortalidad, todo el personal asistencial encargado de la atención obstétrica tiene que estar preparado para el manejo de la paciente, por lo cual deben conocer los factores de riesgo asociados que ya he mencionado. También es importante el diagnóstico, y este diagnóstico, que es parte del manejo inicial de la atonía uterina, va a estar dado principalmente en primer lugar por identificar la fuente del sangrado, ¿no? Considerando sobre todo las 4T, el tono, el trauma, el tejido y la trombina. De estas 4T es importante tener en cuenta que, como mencioné, el tono dado por la atonía uterina representa casi el 80% de las causas, por lo que es la principal sospecha que debe haber al momento de evidenciar un sangrado activo. Ahora, si sospechamos de una atonía uterina, debemos indicar en primer lugar el vaciamiento de la vejiga para poder realizar un examen pélvico bimanual y, en caso de haber coágulos, poder extraerlos adecuadamente. Otra medida también importante es que debe existir un monitoreo materno cercano, lo cual es crítico para poder realizar un mejor abordaje y decidir las intervenciones de tratamiento. Hay que tomar en cuenta que los signos y síntomas de choque hipovolémico en la gestante son muy sutiles y tardíos, debido a que ya propio del embarazo la gestante ha generado una adaptación funcional en su organismo, ¿no? Es por eso que de repente pérdidas de 1000 mililitros generalmente son bien toleradas y no va a haber un cambio significativo en las funciones vitales. Sin embargo, cuando las pérdidas sanguíneas ya sobrepasan los 1000 mililitros, pueden conllevar a cambios en la perfusión de los órganos e incluso provocar signos de hipoxia cerebral, como por ejemplo los cambios en el sensorio o la agitación mental. También los cambios de presión arterial y la frecuencia cardíaca son un poco más tardíos. Y es importante también realizar la medición de la diuresis, porque esto también permite evaluar el estado hemodinámico de la paciente. Dentro del tratamiento, lo que va a ser fundamental es tomar medidas inmediatas, ¿no? Como por ejemplo colocar la doble vía, tener el acceso vascular para poder iniciar la fluidoterapia, el grupo sanguíneo y las pruebas cruzadas para poder realizar la transfusión en caso sea necesario, y también la administración de los agentes uterotónicos. Como había mencionado, la oxitocina se encuentra en primer lugar. También hay otras medidas como realizar el masaje uterino y el sondaje vesical. Ahora, a los pacientes que requieren un control prenatal básico, se recomienda asistir al primer nivel de atención. Cuando ya requieren un cuidado por un especialista, se les debe referir a un segundo nivel, y si se necesita ya de un subespecialista, deben ser referidas al tercer nivel de atención. De acuerdo a las recomendaciones que realiza el ACOG, toda paciente donde se ha identificado una hemorragia posparto requiere que el personal médico o asistencial tiene que identificar en primer lugar la fuente del sangrado, realizar el examen físico identificando el sitio anatómico afectado y también la causa, ¿no? Ya que de esta manera se pueden iniciar las intervenciones adecuadas. Ahora, la intervención temprana es importante resaltar que al ser diagnosticada puede prevenir el choque y el desarrollo de la triada mortal, que está caracterizado por una hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Hay que tener en cuenta, y con esto ya quiero finalizar, que es importante conocer los factores de riesgo que había mencionado, sobre todo porque lo que buscamos es predecir el riesgo
de una hemorragia postparto debido a la atonía uterina. Cuando uno predice el riesgo, puede minimizar la ocurrencia mediante acciones que puedan generar una intervención temprana o, de preferencia, una referencia adecuada y oportuna a otro centro de atención que ya cuente con las herramientas necesarias para poder salvar la vida de la paciente. Eso sería todo.